Bienvenido, bienvenida a otro episodio de La Ruta Alternativa. Soy Tania Palomo y hoy tenemos un episodio muy especial. No solo por el contenido que vamos a dar, que os digo ya que es oro puro, si queréis transformar vuestra forma de pensar sobre el dinero y la inversión, sino también por la persona que nos acompaña. Efectivamente, Tania, porque el invitado que tenemos hoy, tenemos la suerte de que todas las conversaciones que hemos tenido con él hasta ahora han sido una ruta alternativa en sí misma. Así que bienvenidos a este nuevo capítulo de la Ruta Alternativa. Yo soy Espe Salguero y nos encanta tenerte aquí. Juan Aro es inversor, empresario, mentor y escritor. Fundador de la Escuela de Inversión, lleva más de 25 años desarrollando proyectos en el mundo inmobiliario, compartiendo conocimientos sobre inteligencia financiera y ayudando a miles de personas a alcanzar la libertad económica. Ha escrito libros como Los trucos de los ricos 1, Los trucos de los ricos 2 y 3, y es un referente para quien quiere vivir de forma más libre, consciente y estratégica. Y aunque suena cliché, es verdad. Escucharle hablar te cambia algo por dentro, porque Juan no solo tiene experiencia, tiene observación, escucha y una forma de ver la vida que siempre deja huella. Y además tenemos la suerte de que lo tenemos aquí muy cerquita, se ha venido a vivir a Málaga y realmente siempre que te mostramos o te pedimos algo, estás aquí. Así que muchísimas gracias por tu generosidad y bienvenido, Juan. Nada, un placer. Gracias a mí por invitarme a este programa y maravilloso el título, maravilloso a vosotras, que ya tengo el placer de conoceros. Y claro que sí, como no, lo que podamos hacer para aportar más valor a este mundo, pues ahí hay que estar. Gracias. Genial. Juan, tú eres inversor, eres formador, escribes libros. ¿Cómo has llegado a estar haciendo lo que haces hoy? ¿Cuál ha sido tu ruta alternativa y cómo has terminado haciendo lo que estás haciendo ahora? Bueno, yo creo que escuchando, ¿no? Sobre todo observando, soy un aprendiz, sobre todo sigo aprendiendo igual que vosotras. Creo que estamos en un momento de la historia maravilloso con la inteligencia artificial y con un momento pues, donde al final tienes que sacar lo que tienes dentro para estar ahí, ¿no? Por lo tanto, mi ruta alternativa, yo creo que hablábamos hace un momentito sobre este tema antes de empezar el programa y hablaba un poquito que la ruta alternativa se podía entender de dos vías, ¿no? De dos maneras, ¿no? Una donde tú eres libre de elegir distintos caminos, que muchas veces no somos tan libres como creemos, porque la gran mayoría elige el camino predeterminado. Y luego está la otra ruta que es la que muchas veces la vida te golpea, te chilla, y tú al final dices, anda, este camino, el que yo iba a elegir, se me ha cerrado, por lo que sea, y tengo que elegir esa ruta alternativa que no sé cuál es. ¿Cuál es la correcta? ¿No? Que creo que va más vuestra pregunta por ahí, ¿no? ¿Cuál es la correcta? Yo no me he preocupado de decidir cuál es la correcta, lo que he hecho es observar, ¿no? Hay una anécdota maravillosa real de Mario Vargas Llosa en el año 10 de junio de 1990, cuando son las elecciones, que se presenta como candidato contra Fujimori. Fujimori termina ganando las elecciones y él hace una declaración muy curiosa entonces, donde dice, bueno, la vida me ha dado más libertad, no sé para qué, dónde me llevará, pero la vida ha decidido que no gane y que por lo tanto sea más libre. Esa palabra de libertad, porque todos mis libros y toda mi vida va hacia ese aire, ¿no? De que el ser humano sea más libre, y eso tiene que ver con la ruta alternativa. ¿Qué es lo que hace Fujimori? Fujimori desde entonces se pone a escribir, como sabemos logra muchos bestsellers y le dan en el 2010 el premio Nobel. Entonces la gran pregunta que hace ahí en esa anécdota real, en esa lectura de ese libro, no me acuerdo cuál era, que viene a decirnos es, ¿realmente Fujimori hubiera escrito esos grandes bestsellers, hubiera tenido el premio Nobel si hubiera sido presidente? ¿Dónde le llevaría ese camino, ¿no? Hay una película maravillosa, se llama, yo haré mucha referencia a películas, hay una película que a mí me marcó que era La Agenda Oculta, creo que se llamaba, tiene que ver con extraterrestres, no quiero hacer spoiler, pero era maravillosa porque te daba la idea de que Matt Damon, creo que es el actor Matt Damon, que de repente está pronosticado, hay como un montón de libros donde está la vida prediseñada de cada persona. Y Matt Damon en un autobús se enamora de una chica que no tenía que estar esa chica en ese momento, en ese autobús, y trastoca esa ruta alternativa, donde la ruta para él era llegar a ser presidente, pero él dice, no, no, me enamoro de esta chica, y empieza a dejar la política, y entonces tienen los extraterrestres que intervenir diciendo, oye, esto se está yendo de madre, es que estas consecuencias conllevan un montón de efectos colaterales. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Es decir, el elegir una ruta alternativa, ¿dónde te puede llevar? Como en el caso de Fujimori, le llevó a ser premio Nobel. Una derrota, con lo cual, como decíamos hace un momentito, no sabes hasta que no pasa un montón de años, o bastantes años, si todo esto tiene sentido. Yo a los 15 años recogía
recortes de periódico, entrevistaba gente con 15 años que me iba a hablar con ellos para ver cómo ellos eran ricos, cómo el tema del dinero. Yo no sabía con 15 años que un montón de años después, gracias a las leches que me he pegado y a las quiebras, todo eso tenía sentido para escribir estos libros y que estos libros ayudasen a más gente, porque a mí el tema de escritor no me he considerado nunca. Pero ves, al final, esa ruta alternativa, si tú escuchas a la vida, yo siempre digo que hay un director de cine arriba y que tú lo único que tienes que hacer es, estando solo o acompañado, hacer tu rol, tu papel, intentar hacerlo lo mejor posible. Y luego ya el guión de la película te irá diciendo por dónde tienes que ir, ¿no? Y eso es lo que he hecho, escuchar y nada más que escuchar. De hecho, nosotros hablábamos en el primer capítulo que cuando miras atrás unes los puntos. Eso es. Entonces, Claro. muchas veces hay que dejarse llevar, es cierto. Sí. Sí. Es muy curioso porque durante mucho tiempo estuve en casa escuchando tus vídeos y a día de hoy te tengo aquí y debo admitir que además a mí que me gusta mucho la lectura, tus libros cayeron en mis manos en el momento adecuado. Porque a lo mejor lo hubiera leído antes y no hubiera tenido no me hubiera impregnado tanto, ni hubiera sabido quizá sacarle todo el partido, el jugo que tenía. Y a día de hoy, pues para mí, bueno, yo que te voy a contar, estoy enamorada de ellos, sobre todo de Los trucos de los ricos 3, que Sí, me gracias. flipan, que estoy encantadísima y para mí se ha convertido en un libro que no es lo leo y ahí queda, sino que es un libro que me acompaña. Me gusta mucho porque en el primero hablábamos de fiscalidad, en el segundo inmobiliario y en el tercero de mentalidad. Y esa es una parte que creo que me parece importante. Además, como cada capítulo has encapsulado una historia diferente, es un buen libro de consulta, de coger, abrir y mirar y verlo. Para mí es importante porque además suele haber una reflexión importante que a veces mete en una fábula y sueles terminar con una frase. Entonces, creo que hay veces que también vamos muy acelerados Sí. y que podernos meter dentro de un tips concreto de esa forma, pues para mí es súper ganador y me acompaña totalmente. Gracias, Tania. Sí, sí. Y hábitos prácticos también, no solamente además Exacto. ese tipo de reflexiones y de ideas y de trucos, sino esos hábitos que yo descubrí, muchos de ellos en Los ricos, y que me llamaron poderosamente la atención, ¿no? Totalmente. Pero sí, me alegra que sean de ayuda y que te haya gustado tanto, Tania. Sí, sí. Gracias. Todo empieza por la mentalidad, siempre lo digo. De hecho, hemos pensado, mira, llevas mucho tiempo divulgando, has hecho un montón de entrevistas, entonces queríamos hacerlo de una manera un poco más alternativa, utilizando ese libro y esas frases tan poderosas que son tuyas, que rematan el final de algunos capítulos, para así conocerte un poco mejor y ver qué piensas tú sobre ese tipo de cosas. Entonces, te vamos a ir lanzando, si te parece, algunas frases que hemos seleccionado de ese libro para que tú nos cuentes, oye, pues a qué te referías, qué quieres dar o enseñar con esa frase, algún ejemplo, si te parece. Lo que Hemos tú cogido prefieras. 8, porque sabemos además que es un número mágico y eso también se cuenta en el libro, pero Eso bueno, eso también. lo hemos De metido de casualidad, forma de tramposa. casualidad. Bravo, bravo. Venga, pues vamos con la primera. Dice, si tienes una duda entre dos opciones, elige la que sea la historia que preferirías contar el resto de tu vida. Pues mira, hay 3 tipos de decisiones que yo creo que es lo que yo le he intentado transmitir a mis hijos, y que cada vez que uno vaya a tomar una decisión, la primera pregunta que se tiene que hacer es evaluar si es una decisión que te puede cambiar o marcar, es decir, si es una decisión muy importante del tipo A, si es del tipo B, que más o menos sí tiene cierta incidencia en tu vida, o del tipo C, por ejemplo, elegir una serie u otra, podría ser del tipo C, pero hay ciertas preguntas donde dices tú, espera, no vamos a hacer lo que la gran mayoría hace, que es contestar. Entonces yo siempre hago un juego, y se lo digo así a mis hijos, no sé si este juego creo que no viene en el libro, pero a la hora de tomar una decisión yo le digo, mira, es muy sencillo, tú primero siempre di, como yo hablo en el libro, de que tienes que tener un socio oculto o un alter ego o alguien de decir, oye, mira, lo tengo que consultar, aunque no tengas que consultarlo, mira, es que hay una persona, tengo un consejero, tengo un mentor, puede ser ficticio o no, en mi caso sí los tengo, que son Forrest Gump, como sabéis, el Teniente Colombo y Kung Fu, esos 3, ¿no? Entonces tengo esos consejeros de ficción y luego tengo otros reales, ¿vale? Tengo otro socio o tengo consejeros, que algunos de ellos los nombro en el libro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando son decisiones del tipo B o C, lo que quiero que hagas es ese ejercicio de irte a la cama habiendo tomado una decisión, diciendo, vale, pues voy a decirle que sí a este proyecto, voy a decirle que sí a esta persona, voy a decir que sí a esta entrevista. Si es una entrevista que no sabes qué hacer, dile tú ponte, documéntate, mira a ver quién es la persona que te va a hacer la entrevista, o cualquier otro tipo de decisión, o comprar un inmueble, o asociarte con alguien. Y entonces tú inunda tu mente de información, toma ya una decisión y vete a dormir. Y entonces, al día siguiente te va a pasar algo. Es decir, yo creo que la mente es muy poderosa y esa parte subconsciente, esa parte de intuición, que ya lo empiezan a enseñar en muchas universidades, en muchos MBAs,
Al final tiene que ver con eso, con que como te despiertes, la respuesta la vas a tener. Si has dormido mal, si no estás seguro, te va a decir, oye, lo que decidiste no es, decide lo contrario. Por lo tanto, esa parte de las alternativas es maravilloso y yo hago ese juego de no tomar nunca ninguna decisión, poner siempre una excusa, incluso la compra con un propietario, si no lo veo claro, y dormirme y a la mañana siguiente despertarme como si ya hubiera tomado la decisión y ver cuáles son mis sensaciones. Si son positivas, tiro para adelante. Y eso generalmente me va muy bien, es uno de los trucos que también hago. Bueno. Y se entrena, me imagino, ¿no? Sí, se entrena porque al final cada vez esto es como... Yo soy muy amigo de... Es un poco... Mi mujer se mete conmigo con esa parte, ¿no? Yo soy muy amigo de que no me cuentes malas noticias porque al final eso va haciendo mella en ti. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, al final lo que pretendas con todo esto es, oye, dame la información, déjame que mi intuición, yo vaya confiando en ella, es como un niño que va creciendo y cuando la intuición, que se va a equivocar en alguna ocasión, pero la gran mayoría de las veces vas a acertar, porque son sensaciones tuyas que tú en el momento tú decides con la razón y hay que decidir con la razón y con la intuición, con el corazón. Y para hacerlo eso tienen que estar en convivencia y tienes que dejarles un espacio. Entonces al final ese niño va creciendo y lo vas haciendo más fuerte, con más importancia. Entonces al final eso te sale más natural. Oye, déjame que lo consulte con la almohada, que de siempre hemos oído esa frase. Y es que realmente es así. Realmente por la noche es cuando la subconsciente empieza a trabajar y esa decisión que tú tomaste cobra más fuerza por la mañana. O sea que sí, para mí tiene mucho sentido. Interesante. Con lo cual, cuando me preguntéis algo importante os diré Mañana. Mañana os digo algo. Genial. En cada decisión resérvate un margen de error porque es en la incertidumbre donde encontramos espacio para crecer y aprender. Sí, esa frase que me habéis escuchado decir de Matt Damon, ¿no? De esperar lo mejor y prever lo peor. Yo creo que en el mundo de las inversiones, en el mundo en general, creo que tenemos demasiado apego, ¿no? Demasiado apego a las cosas, ¿no? Hay un juego de la serie This Is Us de Beth y Randall, este matrimonio de color maravilloso, que empiezan a jugar sobre qué es lo peor que podría pasar sobre una situación que ya es mala, empiezan a hacer ese juego de pregunta-respuesta entre el matrimonio para ver cómo esa situación al final no la ves tan mala, ¿no? Hubo una época donde yo... es como cuando tú empiezas a ver inmuebles, a vosotros que os gustan los inmuebles, empiezas a ver inmuebles. Me acuerdo yo de una época donde yo en Lavapiés veía familias viviendo en trasteros con agua. Y a mí eso me marcó. Entonces, cuando tú ves ese tipo de viviendas, cuando tienes, es como cuando le dice mi hijo a mi hija, no, tú tienes que viajar, Sara, tienes que viajar mucho para que veas lo que hay ahí fuera. Entonces, el abrir la mente te hace eso, ¿no? Precisamente, el hecho de decir, oye, puede pasar cualquier cosa, tienes que estar preparado y dar gracias con lo que tienes ahora y entrenarte para que cuando llegue cualquier problema, como me habéis escuchado decir a mí muchas veces, que cuando tú ves si un socio, tu pareja, un amigo o alguien es realmente bueno es cuando tienes un problema, esa incertidumbre, cuando pasa algo grave y esa persona sigue a tu lado y es el primero que te apoya. Pues esa es la parte que no nos entrena nadie y es en la que para mí es lo más importante, porque todo el mundo es maravilloso hasta que hay un problema. Pues esto es lo mismo, ahí tiene que ver con la incertidumbre. El rico en esto sí me llamó la atención, como cuando yo le iba con un problema mío enorme, ellos estaban perfectamente calmados y decían, lo único que hay que saber es tocar la tecla apropiada, hacer una hoja de ruta y verás cómo ese problema que hablo de yo en el libro es del tipo 4 y verás que vas a encontrar una persona del tipo 7 que ya pasó por ahí y te va a decir, mira, esto es muy fácil, se arregla así. Entonces, con esa cabeza, con esa ilusión, eso es lo que hace que el rico al final viva mucho mejor, mientras que el que no es rico pues dice, bueno, pues sí, la incertidumbre, pues qué mala suerte, pues la vida va contra mí y estás ahí en esa rutina. Dejar de tenerle miedo quizá a Sí, esa incertidumbre exactamente. y ponerla en acción para... Por eso yo digo muchas veces que cuando tú has dejado de tener, cuando has sufrido, como vosotras también que lo habéis pasado mal en el campo empresarial, en el mundo de la empresa, pues al final eso te da una visión muy grande, muy importante sobre lo que es las relaciones, sobre tu potencial, de que tú has salido de ahí y mira, gracias a tu esfuerzo, dónde habéis llegado. Todo eso te da una visión maravillosa y un enriquecimiento y una confianza que es muy difícil a alguien que al final no ha vivido con esa incertidumbre, con ese tipo de escalones. Entonces, por eso digo, no hay que tenerle nada de miedo a todo eso. Al final te va haciendo un poquito más fuerte, pero sí lo que tú has dicho, Tania, la mentalidad. Esa mentalidad es la que yo dije, los ricos al final no es que sean superhombres o supermujeres, simplemente que han entrenado su mentalidad para intentar que esa parte de energía, por eso hablo de la triada, esa parte de la energía no caiga. ¿Y cómo hacen? Pues por eso son muy selectivos con todo lo que hacen, lo que ven, lo que escuchan, lo que aprenden, por ese motivo, porque al final les va haciendo que la incertidumbre no les haga tanto daño. Sí. Qué bueno. Genial. Vamos a por la siguiente. Sí. Dicen,
Nuestro entorno moldea nuestra experiencia como si fuese un lienzo en blanco sobre el cual pintamos los colores de nuestra vida. Sí, efectivamente, el entorno lo es todo, claro que sí, tu pareja, tus socios, tus amigos, tus compañeros, la teoría esta famosa de Tim Collins del autobús, ¿no? Es decir, tú vas en la vida conduciendo un autobús y en ese autobús siempre va a haber gente que entre y siempre va a haber gente que se salga de ese autobús. Y tu responsabilidad como conductor, porque ese autobús es tu vida, y esto es lo que la gente no termina de ver, de que nos creemos que el autobús lo maneja o tu empresa, o tu directivo, o tu socio, o el papá Estado, o la mamá banca, y que al final tú no tienes control de nada. Y no, tú tienes control del autobús, tú puedes parar el autobús, tú puedes echar a todo el mundo del autobús, quedarte solo durante un tiempo y pensar ahora quién va a montarse en ese autobús, porque dependiendo de la gente que haya ahí y de cómo a ti te valoren y cómo a ti te ayuden en un momento donde tú también has ayudado al resto, lo que no puedes pretender es ir por la vida simplemente pidiendo ayuda y no ayudar tú a nadie, ¿no? Por eso yo siempre me puedes quitar todo, que al final la esencia no me la vas a quitar. Y la esencia es donde me ha llevado a donde estoy hoy, con todas mis subidas y mis bajadas, que han sido muy grandes. Por eso digo que sí, que al final el entorno es todo. Si tienes una pareja, un socio, un amigo tóxico, no pasa nada, pero no puedes pretender llegar a ningún lado, porque yo no soy producto, Juan Aro y los libros es producto de un montón de gente que me ha ido ayudando y que ese entorno es el que me ha ido haciendo mella y yo he ido sacándole todo ese jugo y luego lo plasma en los libros y en mi forma de vivir. Por eso digo que sí, que el entorno es maravilloso. Ahí es por donde hay que empezar. Hay gente que quiere invertir y de repente dice, no, es que me ha dicho mi fulanito, es que me ha dicho mi asesor, mi abogado, mi pareja, y claro, son muy amigos míos, mi vecino, y digo, vale, pues hay que trabajar eso, no inviertas. Y mi cuñado. No inviertas, y mi cuñada también. Sí. O mi hermana, muchas veces no tienes a tu sí, cuñado, puede ser tu hermana o tu hermano. Entonces, hay que trabajar esa parte de mentalidad, volvemos a lo mismo, para que tú le des vuelta a eso. Y el autobús es eso, bajar a esa persona con mucho cariño y decir, ahora déjame que voy a ir en este otro autobús y ya llenar tu tiempo con esa gente. Por eso vosotros que tenéis un club también de inversión, lo conocéis, me encanta por ese motivo, porque fomentáis ese entorno de inversión, esa cultura de inversión. Entonces, eso es maravilloso. Y eso es lo que le digo yo a la gente, que para empezar a lo que sea en la vida es el entorno. Si tienes un entorno tóxico, vosotros lo sabéis, un entorno tóxico en la empresa, no pasa nada, pero ahí no va a florecer nada, porque es un entorno que no te ayuda. Y hay que responsabilizarse en lugar de victimizarse y salir de ahí y cuando se identifica, Claro que sí. evidentemente. Pero ¿cómo sales ahí? Es decir, ¿cómo sales ahí? Porque yo he sido muy cobarde. Yo cuando empiezo a emprender es porque me empujan. Entonces, no pasa nada. Lo importante, como dices tú, es salir, pero buscar quién te puede ayudar, porque a veces tú no tienes esa fuerza para salir, ¿no? Sabéis que yo voy en mis conferencias con fichas de casino y yo siempre digo que tienes que buscar gente que te den fichitas. Esas fichitas son confianza. Algo, un vídeo, un audio. A mí me encanta que los libros te hayan servido a ti porque de algún truco luego lo has podido extraer para decírselo a un amigo, una amiga y eso le ha ayudado. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado lo que decimos, tanto a la pareja como a los hijos, quien tenga hijos, porque te están escuchando y luego de repente, unos años después, eso que escucharon lo ponen en práctica y tú dices, pero ¿cómo ha podido hacer eso? Mi hijo tiene varios pisos y nunca yo pensé que mi hijo iba a tener varios pisos alquilados y se iba a dedicar a ello, porque yo nunca se lo he dicho, pero él a base de ver y de ver incluso, él podía haber dicho, mi padre con las leches que se ha pegado, lo que se ha arruinado, lo mal que lo ha pasado, yo no quiero ya ni invertir en... Y sin embargo sí, ¿ves? Al final tus hijos ven cómo te levantas, cómo te quejas, cómo no te quejas, cómo vas buscando soluciones y esa es la mejor lección que le podemos dar. Sí, totalmente. Y esto es válido para los equipos. Vosotros que tenéis equipos lo sabéis muy bien. Que yo siempre digo que cuando ves a un equipo, yo quiero conocer a los líderes. Igual que cuando ves a un hijo maravilloso, yo quiero conocer a los padres. Porque sé que ahí hay una influencia maravillosa. Suele ser el reflejo de... Sí. Totalmente. Sí, sí. Genial. El rico tiene un claro enemigo que le impide disfrutar de la vida. Eso la rutina. Lo que digo del 40-40-40, ¿os acordáis? ¿No? El 40%... ¿Cómo era el 40? Son 40 horas semanales trabajando durante 40 años para cobrar una mísera pensión de un 40%. Es decir, que está bien. Es decir, si tú eso es lo que quieres, yo sabéis que yo soy muy, muy respetuoso con cualquier persona, cree o no cree riqueza, tenga una subvención o no la tenga. Yo siempre digo, mientras tu vida, ese es tu rol, tu papel, tú le has dicho al director de cine, oye, este es el papel que yo quiero y estés feliz, fenómeno. Ahora, lo que no puede ser es estar cabreado e insultando a todo el mundo porque el fulanito tiene lo que tú no tienes. Y eso tiene que ver con la rutina. La rutina hace que
cuando siempre habéis escuchado que he dicho que hay varios momentos en el año, el día de tu cumpleaños, el día de Año Nuevo, el mes de vacaciones, que también coincide cuando hay más separaciones y más divorcios. ¿Por qué? Porque tú te empiezas a cuestionar qué ha pasado en ese año en tu vida, tienes más tiempo para ti, empiezas a darle vueltas a cosas que no le das vuelta por culpa de la rutina. La desgracia del ser humano es estar a las 7 de la mañana, a las 8, haciendo un montón de cosas, haciendo un montón, que la sociedad premia eso. ¡Oh, qué maravilla este tío! Sí, tendrá poco o mucho dinero, pero mira, no para, rutina, rutina. Me da igual qué tipo de rutina, pero es rutina. No tienes tiempo para desconectar, que es lo que habla este libro, para parar, para reflexionar cómo puedes aportar más valor o qué cosas ves en tu vida que tienes que trabajar un poquito más. ¿Cuándo te pasa esto? ¿Cómo me pasa a mí? Cuando la vida te pega un golpe, te quita todo lo que tienes y más, y te dice, bueno, ahora no tienes nada. Ahora, ¿qué vas a hacer? Y ahí es cuando tienes el activo más valioso del mundo, que es tiempo. Por eso soy tan duro con la rutina, porque yo mismo me he dado cuenta que cuando yo tenía una rutina que podía ser exitosa, tenía varias agencias inmobiliarias y de repente algo pasa en la vida que me dice, no, te voy a romper la rutina para que despiertes, porque por donde vas, pesaba 30 kilos más, no tenía pelo, me encontraba muy estresado, mala salud, una niña pequeña y ahí la vida te golpea. ¿Ves? Entonces es lo que hablábamos antes de el título vuestro, ¿no? De la ruta alternativa. Hay gente que no, que es muy sabia y sabe de elegir la ruta y dice, no, esto no me funciona, paro y voy a buscar otra. Y esto es lo que pretendo con los libros, es decir, cuando hay algo que tú te sientas que el lunes es una carga y el viernes estás muy contenta, muy contento, algo falla, ¿no? Porque al final, ¿por qué tenemos que vivir solo 2 o 3 días alegres y la gran mayoría de los días mal? Porque estás haciendo durante esos 5 días esa famosa frase de es lo que hay, y eso es terrible, y eso tiene que ver con la rutina. Entonces, yo soy un enemigo muy grande hacia la rutina. A veces hay que decir, no, hoy que es martes, venga, vámonos al cine por la mañana, bueno, por la mañana no hay cine, pero vámonos a dar un paseo por el parque. No, pero es que llevo un año sin pasear un martes por la mañana, ya, pero te vas a ir 3 horas a pasear. Y rompes, para demostrar, que de eso hablo en el libro, de que la vida es tuya, no es de nadie más, porque desde fuera puede parecer, oye, esta vida no es tuya. Al final lo material te tiene atrapado tu trabajo, me da igual si es trabajado por cuenta ajena o por propia. Qué bonito es cuando tú ves a un trabajador que tiene un problema y le dices, venga, vámonos a pasar la mañana a pasear por la playa, aquí que hay playa. Y dice el tío, pero coño, pero es que hay que producir, tengo una visita, cancélalas. Y de repente dices tú, ¿y por qué? Dice, mira, yo también tengo citas, pero para mí tú eres lo más importante, yo soy lo más importante para los dos porque vamos a pasar muchas horas aquí y no puedes estar así. Y ahora nos tenemos que tomar un break y vamos a hablar de otras cosas que no sean de trabajo. Y ahí rompes esa rutina. Entonces, el trabajar, el romper rutinas para demostrarnos, ahora con la IA, para demostrarnos que no somos robots y que no sabemos todo, sino que somos humanos, esa es la mejor manera, destruir la rutina con ejemplos de este tipo. Con un hijo es lo mismo, con tu pareja es lo mismo. Cuando tú ves que tu pareja está mal, no le metas más caña, no intentes buscar un porqué, rompe la rutina. Busca algo que de repente la vida, el que esté arriba, digo, qué cosa más rara, porque a esta hora esta persona tenía que estar haciendo esto. Es que lleva haciendo eso toda la vida. Eso es lo que, por eso hablo de las mini vacaciones, de que el rico no hace lo de coger y agrupar vacaciones, sino se escucha mucho a sí mismo y a partir de ahí tiene distintas etapas a lo largo del año donde desaparece, se va, carga pilas, habla o hace lo que sea, pero está consigo mismo, ¿no? Sí. Perdonad la chapa que os he dado. Nada, me encanta. De hecho, una de las cosas que nosotros hablamos es esta nueva vida que tenemos como emprendedoras, lo que hemos hecho ha sido romper la rutina. Y eso está haciendo que nuestro aprendizaje sea exponencial y también que sintamos que la vida es más nuestra. Y no quiere decir que trabajemos menos, todo lo contrario. De alguna forma es 24/7 con la cabeza en lo que estás haciendo y lo que estás construyendo. Pero yo siento la vida más mía. Y es porque hemos roto esa rutina bueno, el espacio que me queda para mí es este. No, todo el espacio desde que me levanto es mío. Y yo lo siento así. O sea que creo que vamos por el buen camino, ¿no? Sí. Yo hay algo que me gustaría comentar de lo que has dicho, porque nos ha pasado una anécdota, o sea, hemos estado de convención y hemos visto muchos empresarios. Y pues siempre hay un grupito que coincidimos siempre, porque Málaga es muy chica y nos vemos siempre los mismos. Y yo recuerdo pues un señor empresario, en este caso fotógrafo, no voy a decir el nombre, pero él sabe quién es. Y siempre lo hemos visto, pues bueno, un señor con cierta edad, pues ya madurito, más bien calmado, que pasa desapercibido, pues con sus trajes grises, oscuros, y de pronto nos lo encontramos el otro día
y era otra persona, o sea, llevábamos meses sin menos, de pronto había perdido mucho peso, llevaba un chaleco de cuadros súper llamativo, o sea, iba súper moderno y me acerqué y le dije, oye, ¿qué tal? ¿Pero qué cambio? Eran 10 años menos. Y yo decía, ¿pero qué te ha pasado? Y me decía, que mi mujer me ha dejado. Digo yo, pero bueno, te has sentado genial. Dice, hombre, al principio he estado fatal, pero claro, o sea, había tenido un break de vida brutal. Dice, he contratado una asesora de imagen, que yo nunca me imaginé que alguien como yo fuera contra... Ni yo, conociendo a su yo anterior, hubiera imaginado que era una persona que contrata. Dice, y yo he decidido dejarme llevar. Porque claro, porque yo tampoco quiero estar solo, yo quiero volver a salir al mercado. Digo, no, es que estás espectacular, irradiado una luz que yo decía, oye, no te voy a decir que me alegro que te hayas divorciado, más si no eres tú la persona que había tomado la decisión, pero es verdad que le había roto tanto la rutina que se había... cosas diferentes. Ese es el monstruo ¿Sí? en el cual posiblemente arruina tantas parejas y tantos socios, tantos negocios y tantas vidas, es la rutina. Posiblemente, no quiero meter la mano en la herida, pero posiblemente, o bien por uno o por otro, al final la rutina había sido tan atroz que necesitaban los dos, ella y él, un cambio brutal para decir, venga, es decir, vamos, y ahí es donde aparece esta otra nueva vida, ¿no? Totalmente. Pero sí, es un monstruo tremendo que nos va haciendo eso, que vivamos una vida muy gris cuando somos dueños de la vida y hay que coger y decir, bueno, pues hoy no hago esto. En una reunión que tengáis, por ejemplo, cualquiera, de repente todo el mundo está esperando algo y de repente yo me acuerdo que tuve un profesor maravilloso de teatro, Eduardo Criado Aguirre, que fue con el que me formé a primeros de los años 90, y sus cursos y conferencias eran maravillosos porque exploraba el lado humano, y de repente tú esperabas un curso, una conferencia, un tema así de habilidades y de repente las prácticas que hacían ibas conociendo a la persona y eso era maravilloso porque rompía la rutina, porque todo el mundo está esperando el tema de habilidades y de repente conocías al compañero que tenías al lado con ejercicios y cosas. Cuando rompes la rutina y eres un tío, una tía creativa en las relaciones, en los hábitos y tú dices, oye, esto no... ayer, por ejemplo, nos dio el punto de decir, vamos al cine, nos fuimos al cine, por ejemplo, y era un lunes. Entonces, esto es lo que tienes que coger y decir, porque ahí es donde enriqueces un poco las relaciones, ¿no? Pero sí, a mí me gusta ese tema, sí. Muy buena la pregunta. Pues sí. Vamos a por la siguiente, dice, desde el minuto cero, el rico sabe lo que quiere y lo finge, aunque no lo tenga, para que finalmente la vida se lo otorgue por convencimiento absoluto. Sí, esto lo aprendí de los ricos y sobre todo en mi vida ha sido así. Yo he dicho, quiero algo material o no material, y de repente cuando lo que ya sabemos que el ser humano cambia, y eso tiene que ver con la rutina, es decir, cuando cambias tú con la inspiración y con la desesperación. Inspiración es que tu deseo crezca. Entonces yo cuando he querido algo, lo único que he hecho es, el plan de la hoja de ruta ha sido muy, muy sencillo y es dejarlo que crezca. Es como cuando tú riegas una flor, ¿no? Y dices tú, vale, me acuerdo cuando descubrí lo que era un ático, yo era un paquete, yo empecé en el mundo inmobiliario y no sabía lo que era un ático. Y de repente vi un ático en Paseo de la Extremadura, me enamoré y dije, wow. Entonces fui y le dije a mi mujer, oye, ya sé dónde quiero vivir, en un ático. Le dije a Belén, aquí quiero vivir, quiero que empecemos a ver áticos. No teníamos un duro, no podíamos pagar un ático en Madrid. Pero yo dije, voy a crecer con el ático y empecé a ver folletos y empecé a mirar no sé qué y empecé a mirar áticos como deporte, a intentar captar a un ático para vender porque me gustaba. Lo mismo cuando he querido una determinada marca de coche. Hablo de lo material y de lo no material también, es decir, en el tema de la formación, lo mismo, yo quería vivir de la formación cuando me decían que no se podía vivir de la formación. Y lo único que hacía era, el entorno que decíamos, veis que todos los trucos están muy relacionados. ¿Y qué hice? Simplemente eso, hay gente que cambia con desesperación, es decir, que de repente tiene un dolor muy grande, y eso o te hunde, o te mata, o tiras para arriba. Pues lo mismo con el deseo. Es como el hecho de decir, oye, ¿dónde voy unas vacaciones? ¿A un sitio más o menos mediocre de 15 días? Pues yo prefiero irme a un sitio espectacular de 3 días donde me gaste, pues lo mismo con esto. Entonces al final tiene que ver con eso, con el deseo. Y lo que hago es alimentar ese deseo para que el cambio se produzca. Y le dices al mundo lo que quieres realmente, ¿no? Sí, otra cosa, pero luego si no me lo da no pasa nada. Es decir, pero por lo menos me divierto mucho con esa parte, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que yo pretendo, porque muchas veces tú quieres una cosa y no es lo que más te conviene. En ese momento, tienes que poner el foco en otra cosa. Pero a mí sí me ha sonreído la vida, no en ese año, porque pasaron unos cuantos años desde que yo descubrí lo que era un ático hasta el primero que lo tuve en Getafe, y pasó un tiempo. Pero me divertí mucho con ese proceso de desearlo y de ver diferentes áticos y de tener claro y focalizar. La siguiente vivienda quiero tardar un poco más, un poco menos, pero quiero un ático. Y desde entonces siempre en nuestra vida
ha sido ir de ático en ático. Siempre aquí en Málaga compramos un ático porque es lo que nos gusta. Es así, sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Tenemos una experiencia común en eso. Espe se obsesionó con vivir un ático en el centro de Fuengirola. Sí. Anda. ¿Y mira por dónde? Sí, y no paraba y cada vez que iba al centro, vamos a tomar un café aquí, siempre era mirando algún ático y empezaba a visualizarse viviendo allí Eso y es. lo consiguió. Te pones a ver, es la mejor manera que Sí. crezca ese deseo y la vida te va poniendo, es como cuando te quedas embarazada o de repente tienes pareja y ves todo el mundo con pareja y antes no veías a nadie con Ya. pareja. Es verdad. Es que es así, tienes que centrar ahí el ojo en eso y confiar en la vida, porque si eres una persona tremendamente miedosa, pero es lo que decía antes, cuando te has caído tantas veces, dices, bueno, me da igual que me caiga, es decir, yo me voy a levantar y me voy a levantar porque me levanté una vez y no pasa nada y realmente el valor soy yo, la persona, ¿no? Y ya está. Cuando digo lo del director de cine es que tú hagas las cosas como si alguien te estuviese viendo aunque nadie te vea, ¿no? Entonces, eso es la parte más bonita y que tú al final te mires al espejo, estés contento con lo que haces y te olvides de todas esas críticas y siempre va a haber gente que va a criticar tu trabajo. Esta entrevista la criticará alguna persona. Es normal y está bien, es su visión, pero no por eso yo voy a cambiar. Si yo creo que estoy haciendo algo bien y me sale dentro, lo seguiré haciendo. Totalmente. Genial, venga, voy yo. Por eso es tan importante lo de fingir, que es lo que me preguntabais. El hecho de fingir algo, fingir que ese es el rol, esto es lo que yo quiero visualizar, yo quiero tener una empresa de determinado nivel, de determinada manera, ponerle esas bolitas de Navidad como con los inmuebles. Es decir, soñar despierto. Dicen que lo bueno es caminar con los pies en la tierra pero mirando hacia el cielo, porque en el momento que solamente caminas, no miras al cielo y solamente dices, no, yo lo que vea, no, porque al final es también lo de fuera, ¿no? Lo que estás tú visualizando, ¿no? Y las dos cosas, mientras tengas unos pasitos que vas dando y pensando en aquello que quieres y vas con ese caminito, al final llegarás más, no llegarás, pero te lo has pasado bien durante el camino. De hecho, dice Sergio Fernández una cosa muy interesante, y es que la realidad se crea dos veces y la primera es en tu cabeza. Sí, si no ha ocurrido antes ahí, es muy difícil que después se materialice. Sí. Es interesante visualizar. Exactamente. Genial. Genial. La sexta vamos, ¿no? Sí. Nacemos y damos por hecho que todo funciona de una determinada manera, pero el rico sabe que existe una caverna diferente. Sí, esto tiene que ver con Antonio Herrero en Ricos y Libres, que le menciono en el libro, su canal. Y sí, efectivamente, cuando yo leí este newsletter de este hombre, de Antonio, me acordé de cuando yo había conocido en el 2010 a este selecto grupo de ricos y efectivamente es verdad lo que decía, es decir, yo me codeaba con ellos, hablaba con ellos y nunca tocaban eso que le preocupa a la gran sociedad, ¿no? La política, la economía, el Estado, las finanzas, no. Estaban en otro tipo de caverna, la caverna número 2, donde al final lo que se preocupaban es de enriquecer sus vidas y el entorno y su gente, y sus empresas, sus negocios, o algunos ni tenían empresas, simplemente eran trabajadores por cuenta ajena que tenían pues una situación muy acomodada y lo que decíamos antes, un gran conocimiento, ¿no? De todo, ¿no? Y no les veías preocupados y les veías como que iban flotando un poco por la vida, ¿no? Como que una cosa era lo que es la caverna 1, donde todo el mundo está ahí luchando y peleando, y de repente ellos no, ellos lo que decían es vamos a cuidar mi caverna 2 de que nada lo enturbie y que al final desde bien pequeñitos veamos esa mentalidad, esa relación con el dinero, con la gente, que nos ayudemos entre nosotros, lo que hablamos del submundo, todo lo que contienen esos 3 libros tiene que ver con toda esa parte, ¿no? De la caverna, es decir, de donde aparecen los clubs, por ejemplo, como este en el que estamos, son como mini cavernas donde intentamos que los socios del club se ayuden entre sí, aporten valor, que en un momento de problema todos nos echemos una mano. Eso es la caverna 2, no el ir a pelear contra todo lo que es un sistema que lleva generaciones y generaciones, ¿no? Y de eso va el tema de la caverna 1 y 2, muy interesante ese concepto. Sí, genial. Dice, la queja es como una cuenta que paga sin recibir el cambio, mientras que la acción es la inversión que cosecha resultados. Me encanta. Sí, claro, es lo que decíamos antes. Al final, la queja está bien como para que tú te des cuenta de que algo no funciona, cuánta gente hay que se queja por lo que sea. Yo, por ejemplo, cuando tengo una dolencia, lo que hacemos, tanto Belén en su lado como en el mío, es buscar 3 o 4 alternativas, igual que en una inversión, como yo lo hago el sinónimo de las carreras de caballos, ¿no? Si tú tienes 10.000 pavos, tú tienes que tener 5 caballos que corran. ¿Y tú cuánto tienes? No, es que yo tengo todo en un fondo de inversión, eso es un caballo. ¿Dónde están los otros 4 o 5 caballos? No, no tengo. Entonces no puedes comparar, porque igual de repente cuando tienes 5 caballos ves que uno corre más, ¿no? Entonces, en el caso de decíamos, perdón, que me he ido...
queja es La una queja. queja. En el caso de la queja, lo mismo. Es decir, tú puedes tener una queja, fantástico. Ya te está diciendo que este atasco que te estás tomando de 1 hora, hora y pico, yo me acuerdo cuando iba a trabajar, hay hábitos que yo los ponía en práctica y cuando conocía a los ricos, digo, anda, pues, ¿por qué yo ponía este hábito? Por ejemplo, lo del atasco era muy gracioso. Yo con mi hija, por ejemplo, que hubo hace poco, hace unos años, la iba a llevar al trabajo y jugábamos a buscar el camino más corto. Mientras que la gran mayoría de la gente dice, bueno, esto es lo que hay un atasco, es la M30 o la que sea, o la M20 aquí en Málaga. Nosotros no. Es decir, cuando tú tienes una dolencia, vale, hay una queja, oye, tengo esta dolencia, y ahora vamos a tener 3 caballos, 3 hojas de ruta distintas, donde vamos a buscar cuál de las 3 funciona mejor. Una puede ser la acupuntura china, otra puede ser la medicina tradicional, otra la natural, pero vamos a buscar 3 vías. Una primero, veo los resultados, voy a la segunda, lo mismo con los abogados, lo mismo con los asesores fiscales, lo mismo con las inversiones en inmuebles. Cuando tú ves la cantidad de gente creativa, no solamente vosotras y yo, mucha gente por ahí en el mundo que utiliza la creatividad en los inmuebles, es maravilloso, en los negocios. Entonces, al final, esa es la parte que a mí más me encanta, el hecho de que la queja no te lleva a ningún lugar, a ninguno. De hecho, yo siempre digo que eso lo he vivido por mi familia. Mis padres, era curioso, lo pasaron muy mal con las fruterías y con un montón de cosas, pero nunca les oí quejarse. Y cuando yo he tenido problemas, cuando a mí me extirpan un pulmón y estoy un año entero en un hospital, qué curioso que no me quejo. Y es porque vi que mis padres nunca se quejaban. Entonces, al final la queja está bien porque te avisa y te dice, oye, lo que decíamos antes del viernes-lunes, ¿cuándo tú sabes que tu vida es rica? Cuando prácticamente el lunes y el viernes son parecidos. Como no sean parecidos, significa que tú de lunes a viernes estás sufriendo. No pasa nada, ya lo sabes. Ahora vamos a intentar convertir todos los días en viernes, haciendo algo que te apasione. Ya sé que es complicado, ya sé que tienes un trabajo de mierda, un sueldo de mierda, no pasa nada. Está bien la queja. Ahora vamos a lanzar esto que estamos diciendo, estos truquitos. Vamos a ver quién me puede dar confianza, qué hojas de ruta. Vamos a ponernos el mono de Teniente Colombo de hacer muchas preguntas, de periodista, de aprendiz. Vamos a ver cómo, ¿ves? Ya tienes una hojita de ruta. No sé si saldré de este trabajo de mierda, pero ya tengo un plan de acción. Yo cuando salía de trabajar, cuando trabajaba en distintas multinacionales que trabajaban en Movistar y en mi IBM y demás, yo por las tardes yo sabía que me gustaba la formación. ¿Y qué iba por las tardes? A dedicar mi tiempo a trabajar para gente que hacía formación, yo de ayudante, y estaba ahí echándole una mano. No cobraba nada, pero de 7 a 9 veías a Juan que estaba por ahí, en el Instituto del Carnegie, me dedicaba a eso, a ir allí y ayudar a los compañeros, y veía cómo hablaban en público, cómo no sé qué, los cursos. Esa era mi pasión. Eduardo Criado Aguirre, este actor de teatro, me junté con él, iba a Barcelona. ¿Pero por qué? Porque era mi pasión y la hacía después. ¿Ves? Yo podía haberme quejado y decir, me cago en la mar, pues es que yo aquí me gusta, pero yo estoy aquí, pero claro, tengo un niño, porque yo tenía a Dani ya, que era pequeñito, y yo podía haber hecho de la queja mi razón para seguir ahí. Y no, la queja es un motor para decir, vale, esto no funciona. Por eso cuando alguien te viene de tu equipo, y seguro que vosotros lo hacéis, y te viene con una queja, la pregunta más maravillosa que es, dice, fantástico, digo, ¿qué harías tú para solucionarlo? Porque yo lo que no voy a hacer es darte la razón y decirte, sí, la política es una mierda, o esta situación es una mierda, o este propietario sí te ha insultado, o este comprador te la ha jugado. No. Es decir, oye, ¿cómo podemos hacer para que esto lo podamos revertir? ¿O qué ideas tienes? ¿Qué 3 caballos hay? ¿Qué 3 hojas de ruta? Y a partir de ahí vamos a probarlos. Pero no te metas en la cabeza, esto no va a funcionar, esto tampoco, porque entonces ya está muerto. Por eso... También hay gente que se instala ahí en la queja. En la queja, sí, y está bien, porque hay mucha gente que tú le quitas la queja y se viene abajo. Y es su adrenalina, y es como está, y yo lo respeto, pero yo a esta persona, lo siento mucho, no puedes estar en mi autobús, yo te quiero mucho. ¿Pero por qué? Porque esa queja es contagiosa, igual que tienes a gente, ¿verdad?, en tu equipo, que es maravillosa, le ves con una sonrisa, con no sé qué, que está muy bien, y que todos tenemos momentos de bajón y de preocupación, pero lo que impera es, por ejemplo, mi amiga Ruth habla mucho de lo que es el tono, creo que lo hablo en el libro, del tono y el estado, es decir, el tono y el estado emocional. Entonces, el estado emocional es variable. A mí no me interesa una persona que de repente está arriba y está abajo. Tiene estados emocionales que suben y bajan. Me interesa la persona que tiene un tono y que tú estás con ella un día, una tarde, o estás varias horas y su tono no cambia. O le ves varias veces a lo largo del mes y ves que su tono es así. Es la esencia de esa persona. Te va a buscar el lado bueno, te va a decir lo guapa que estás, o lo guapo que estás, o lo guapo que eres, o te va a decir aquello que es positivo, te va a dar fichas de confianza. Ese es su tono. Su tono es una persona que por muy mal que vayan las cosas, siempre le ve algo el lado bueno, le da la vuelta. Ese es el tono. Por eso el rico le da importancia no al... No, joder, qué motivado está. Hoy estás como una moto. Ya, pero es que el resto del tipo, ¿cómo estás? No, normalito.
pues vale, vamos a trabajar eso. Igual es bueno, ¿cómo podemos lograr para que ese tono sea estable? Igual hay que empezar a leer otras cosas, ver otro tipo de gente. Igual cuando te pones a ahondar, quizás por eso también estoy casado con una psicóloga, porque cuando te pones a ahondar en qué te ha llevado ahí, igual te das cuenta que muchas de las explicaciones de por qué estás ahí es por lo que decíamos, del entorno, de la gente que tienes, de los libros que lees, las películas o las series. Está demostradísimo que cuando tú ves un montón de series de miedo o de terror o no sé qué, tienes cierta preocupación cuando sales por la noche. Es decir, hay ciertas cosas que te hacen el por qué tú estás así. Entonces, todo al final tiene que ver con lo que entra en tu cabeza, lo que tú ves, lo que tú escuchas. Por eso hablamos tanto del entorno. Pero sí, es importante esa parte, muy importante. Buenísimo. Nosotros cuando empezamos con la búsqueda, que escuchábamos, o sea, nosotros en el primer capítulo ya hablábamos de grandes referentes a los que escuchábamos y para mí eras tú, entre otros. Y yo recuerdo que gente que venía a lo mejor a casa de pasada, tal, ya te estás lavando el cerebro. Y yo decía, pues sí, por suerte estoy lavándolo, por suerte, digo, porque ha hado muchos años de intoxicarse y que después uno debe empezar, aunque escuche lo mismo muchas veces, pero con otro tono. Y es verdad que eso yo creo que también es igual, lo vas alimentando, lo vas entrenando y hace que después la forma en la que te relacionas o tomas decisiones con respecto a lo que te pasa. Es que lo peor es no lavarte el cerebro, porque si no te lo lavas significa que tienes unas ideas preconcebidas de la vida. Yo estoy encantado de que al final todo lo que yo sé, alguien me enseñe cosas nuevas y me siga lavando el cerebro, porque al final tú vas a coger aquello que te funciona. A ti te funciona lo que tú haces, fantástico. Igual te funciona el no ir nada más que a este médico, pero yo voy a buscar 4 médicos. ¿Por qué? Porque el primer médico lo que me ha dicho, le he querido mucho, he hecho lo que me ha dicho, pero no me haya servido. Y hay mucha gente que se queda con ese dolor. Y esto es extrapolable a los negocios, a las parejas. ¿Cuántas parejas sueñan con otro tipo de pareja, pero no pegan el salto? Por la rutina, porque al final tienen lavado el cerebro. Está muy bien, tú tienes pensado que ese es tu estilo de vida, tú tienes que estar quejándote de lo que haces, no haces nada por cambiar. ¿Y qué pasa? Que hasta que la vida no te empuja, no empiezas a lavarte de nuevo el cerebro, a cambiar todos los patrones. Por eso al final este sistema lo que intentas es encasillarte y decir, no, no, tú estás aquí y tú, no, yo es que tengo otros referentes, tengo otros gurús y que hay problemas. No, es que te están lavando el cerebro. Y a ti, ¿tú cómo te lavas el cerebro? Ah, no te lo lavas, vale, ¿qué ideas tienes? Quiero aprender. Y cuando tú, en vez de dar explicaciones, empiezas a hacerle una batería de preguntas, esa persona al final igual dice, anda, pues igual lo que yo pienso, porque si a ti te lleva a algo a donde tú quieres ir, fenomenal. Si tú ya estás donde tú quieres estar, ¿qué más te da? Pero yo en mi caso me gusta porque me divierto, aprendo cosas nuevas, juego con la información. No es que yo crea un gurú por creerla. Yo cojo lo que tú me dices, lo experimento y digo, vale, me sirve, me encanta, tiene sentido. No lo había visto de este lado, ¿no? Por eso estos trucos, al final, lo más satisfactorio es que hay gente que te dice, oye, que yo tenía este dinero, lo he puesto a trabajar igual que hacéis vosotros con los inversores y ahora tengo esta tranquilidad que no tenía antes. O de repente ahora lo tengo en el extranjero y ahora ya no me lo embargan porque me han embargado mi nómina, pero no me han embargado este dinero que tenía, gracias por este truco. O lo de las empresas o lo de los inmuebles. Entonces, esto es lo bonito, cambiar las mentalidades porque el mundo cambia y si el mundo cambia, tú tienes que cambiar con él o vas a seguir ahí anclado a lo que te funcionaba hace 15 años. Igual que con la inteligencia artificial, hay gente que critica a ChatGPT, pero es que lo que ChatGPT y otras inteligencias es lo que viene. Entonces hay cosas que te dan una información, no digo que sustituya a otra información, pero sí es complementaria. Entonces tú ya tienes más puntos de vista y puedes hablar de tú a tú porque tienes a un ChatGPT que te dice un montón de cosas que igual no está tan viciado como otro, porque ese otro tiene una serie de experiencias que están muy limitadas. ChatGPT tiene un montón de información, millones y millones. No digo que yo confíe más en ChatGPT, pero quiero escuchar a los dos. No me digan, no, te va a lavar la cabeza ChatGPT. Pues esto es lo mismo. Es que este gurú te lava la cabeza. Bueno, no, lo que estoy haciendo es cogiendo información. Luego yo ya la procesaré. Sí. ¿Tú qué información nueva tienes en este último mes o 2 meses? No, yo no tengo ninguna. Correcto, es tener un entorno retador. Sí. A mí me gustó el libro porque te eleva, porque te reta, porque te desmonta muchas cosas. Y el otro día he escuchado una frase que decía, si eres el mejor de tu clase, estás en la clase equivocada. Y yo decía, es verdad, porque al final muchas veces también, no siempre es la queja, sino es, soy el mejor, soy el mejor. Oye, pues cuestiónate y Claro. enfréntate. Sí, Siempre digo lo del NNNC, ¿te acuerdas? No me niegues, no me creas. El NNNC.
Entonces, si no me niegues, si no me creas, te estoy diciendo, experimenta. Es decir, mira a ver estas cosas, ponlas en tu vida y desecha lo que no te valga. Aquí no te digo, tienes que hacer esto, ¿qué es lo que te dice el sistema? El sistema te dice, tienes que hacer esto, esto es lo que es legal, esto es lo que tienes que hacer y no hay más, y no, esto no lo puedes hacer. Entonces vives en un sistema tremendamente cuadriculado y el rico lo que hace es decir, yo escucho lo que dice el sistema y busco otras alternativas y escojo la que más me convence, la que más me conviene. Entonces, todo tiene que ver con lo mismo, pero sí, vale. Totalmente. Que la mediocridad rinde al talento. Pues sí, la envidia no te deja crecer, efectivamente, no te deja crecer. ¿Por qué? Porque estás, como la queja, instalado en una emoción que al final estás dando vueltas y estás culpando tu mala suerte, te está minando, te está quitando energía, te está quitando confianza. La energía, confianza es lo más grande que existe. Si no tienes energía y no tienes confianza, da igual quién tengas al lado, da igual que la suerte te acompañe, te va a destrozar. Entonces, figúrate que esto me recuerda a la película del gran Chris Gardner, que es la historia de una persona que vivía en la calle con su hijo y que, bueno, pues pasaba penurias, ¿no? Se hizo una película con Will Smith de protagonista titulada En busca de la felicidad, maravillosa, y hay un momento real de la película que también Chris Gardner lo comenta, donde le cambió absolutamente todo y ahí se refleja muy bien cómo hay un rico que hace lo que hizo Will Smith, que es la mentalidad. Figúrate que ese rico no tenía nada, tenía simplemente eso, que estaba pasando penurias, que estaba con su hijo malviviendo, que la vida le pegó un cambio brutal, se encontró en la calle sin nada y vendiendo una maquinita de rayos X en los dentistas y para subsistir, ¿no? Y este hombre que no tenía nada y dormía en el metro, de repente pasando por la calle, al lado de un rascacielos, se da cuenta que llega un ejecutivo, aparca un deportivo espectacular, Will Smith se queda mirándole y le dice, señor, dos preguntas nada más. Oiga, quiero saber dónde trabaja y a qué se dedica, ¿no? O cómo lo hace, ¿no? A qué se dedica, perdón, y cómo lo hace. Esa pregunta de a qué se dedica y cómo lo hace marca toda su vida. Figúrate cómo hay cosas que nunca sabes dónde va a hacer un clic y te va a transformar todo. ¿Por qué? Porque este señor, este gran ejecutivo, le dice, pues mira, yo soy agente de bolsa y ¿cómo lo hago? Te lo pueden explicar aquí arriba porque me dedico a esto. Y eso hace que este hombre de repente vaya al edificio y empieza a preguntar y a tirar del hilo y se dedica a aprender en sus ratos libres malviviendo para poder buscarse un sitio y pasar una entrevista y poder empezar a trabajar en esa empresa dentro del mundo de las inversiones y de la bolsa. Entonces, este es un ejemplo maravilloso que tiene que ver con la pregunta tuya, la envidia. Mientras que el no rico lo que hace es quejarse de su mala suerte, enfadarse, mosquearse y tener esa emoción que le impide buscar la información buena, Will Smith, ¿qué hace? No tener envidia y decir, hombre, este tío a qué se dedica y cómo lo hace. El a qué se dedica y cómo lo hace, esa practicidad, eso de decir, oye, quiero saber cómo esta persona lo hace, cómo no lo ha hecho en mi vida, como he dicho yo, cuando yo aprendo a comprar inmuebles sin dinero, cuando empiezo a aprender estos trucos, cuando me pego a personas que brillan y a personas que lo hacen habitualmente. Entonces, esto es lo mismo, es decir, la envidia es algo que te va a mantener ahí anclado, que no te va a dejar salir adelante y que te va a hacer mucho más daño que el hecho de decir, me encanta que la gente tenga éxito, dinero, felicidad, y ahora yo voy a buscar mi parcelita, lo que yo quiero, que no tiene por qué ser lo mismo que la siguiente, ¿no? De hecho, la mejor manera de hacer que una persona sea desgraciada, seguro que la habéis escuchado las dos, es tú coges una persona, el mejor pagado de un equipo, de fútbol o de baloncesto o de lo que sea, o un actor, y le pones una casa, y de hecho hay gente que lo hace, y le pones una casa en una urbanización donde él sea el que menos gana. Claro, él está en un entorno de su equipo que gana 50 millones de pavos, se ha ido a una urbanización donde el que menos gana son 200 o 300 millones, tú no te preocupes que algo va a pasar ahí. Porque la envidia va a hacer que al final ese tío que gana un montón en su equipo y es el más valorado, diga, algo me pasa a mí, que yo en mi urbanización soy el que menos. Veo un lujo impresionante comparado. Y esa envidia le va a terminar destrozando a esa persona. No hay nada más cruel que el decir, bueno, saber que esa emoción tú la puedes hacer para anular a una persona. Esa parte es curiosa. Sí. Sí. Tenía una amiga que me decía el otro día, España es el país del tiro al plato. Te suben y después te disparan por la envidia, ¿no? Y Sí. Carmen Lomana también lo decía, la enfermedad de este país que tanto amo es la envidia. Dice, porque yo además que he sido una persona que es verdad que económicamente he tenido tal, dice, yo me he mostrado tal como soy al mundo y podría haber ayudado a mucha gente que quisiera, no sé, ver cómo he alcanzado muchas cosas, dice, ¿no? Y han sacado de mí
verdad es que he dicho, es que no tengo cash en este momento, dice, y es algo muy normal que nos pasa a gente que tenemos mucho, dice, y todo se ha tergiversado tal, dice, también es verdad lo que me ha hecho muy mediática, dice, y gracias a eso también he llegado a otras personas que han querido hacer uso de eso, es lo que te digo. Y además Antonio Gala, acuérdate que decía que nadie le pega palos a un fruto sin árbol. Es decir, un árbol que no tenga nada, nadie le va a pegar. Entonces, cuando algo hay un cuento muy bonito, no lo voy a contar ahora, que todos lo conocéis, de un burro, y es que esto es así. Es decir, un burro con el matrimonio y un niño, y ya sabéis cómo va el cuento. Es decir, al final da igual quién se monte en el burro. Si el niño, si la mamá o el papá, cuando van pasando por cada pueblo, siempre van a decir, si el burro va vacío, qué tontos son que el burro que podían ir montados. Si va el padre o la madre o el niño, y al final, aunque vayan todos montados, siempre va a haber gente en el pueblo, y ese cuento es maravilloso porque te dice, olvídate, si te van a dar palos igual, un sector X te va a dar palos, y ahora con las redes y con todo esto más. No pasa nada, la envidia, lo que dices tú, el hecho de dar palos por dar palos, fantástico. Sonríe y sigue tu camino. Lo que no puedes hacer es, y mucha gente que yo lo veo y a mí, cómo se divierte uno cuando ves que de repente alguien pone un comentario que insulta a no sé quién y de repente entran al trapo y el que se siente aludido empieza a machacar y ahí entra. La envidia pues, es un círculo sin fin. Sí. Vale. Bueno, pues Juan, te tenemos aquí, somos inversoras, entonces vamos a hablar de inversiones. ¿Qué tipo de inversiones inmobiliarias son las que más disfrutas, Juan? O de inversiones en general, entendemos que era inmobiliaria, ¿y por qué? Bueno, tiene que ver también con la situación que hemos venido arrastrando todos estos años, ¿no? Es decir, al final sabemos que la rentabilidad, no es lo mismo invertir en un inmueble hoy que hace 20 años o 15 años, ¿no? O 10 años, yo me apuraría a decir. Es decir, al final, cuando hablamos de inversión hablamos de rentabilidad. Si hablamos de rentabilidad, todo aquello que mine la rentabilidad de un activo o que ponga en peligro a ese propietario su inversión, pues es un hándicap. Esto lo explico porque sé que vosotros os dedicáis más a operaciones tipo tren, que yo valoro y admiro, que es inmuebles que pones en alquiler y que te da una rentabilidad y cuidáis esos activos de vuestros clientes de forma magistral. Y luego, esto que yo os digo, yo me he ido aficionando más a operaciones tipo avión por el tema de los números, de las cifras y demás. Pero todo tiene cabida, por lo tanto, hace bastantes años me dedicaba a tipo tren y ahora cada vez más pues me voy dedicando más a operaciones más rápidas, de menos de un año, menos de 10 meses. ¿Se compra reforma-venta? Sí o no. Es decir, no suelo reformar. Si reformo es porque, es que no quiero hablar de números, pero si reformo es porque le voy a sacar una rentabilidad mucho mayor. Pero la mayoría de las veces no reformo. De hecho, no sé si hay una pregunta por ahí, pero ya la adelanto, ya hago spoiler. El momento cuando más rápido salimos de nuestra segunda quiebra, perdón, de la primera quiebra, y cuando más capital hemos hecho en el sector inmobiliario, siempre ha sido cuando lo hemos reformado. Es decir, ha sido cuando hemos puesto bolitas de Navidad, que lo explico en el libro 2, y le hemos facilitado, porque al final la vida va de esto, de facilitar las cosas. Yo le he facilitado al que va a hacer la obra, el que va a alquilar o a vender, le he facilitado todo lo que va a necesitar. Y cuando yo, hasta la financiación, todo, un buen profesional que se encargue de la gestión de alquiler, que se encargue de la obra, cuando yo le he dicho, mira, aquí lo tienes todo, puedes utilizar lo que tú quieras, pero esto está validado por mí. Y mira, todo esto que tú vas a hacer, ya lo tienes hecho. Esa parte de mi vida es cuando hemos podido rehacer todo lo que habíamos perdido en la primera... Sí, es la primera quiebra, efectivamente. En esa primera quiebra, todo eso que nos lo quitó una mala apuesta, porque yo aposté todo en una macroagencia en Gran Vía 22 y lo perdimos todo. Pero ¿cuándo lo recuperamos? Cuando hicimos eso. No necesitábamos reformar, porque es verdad que comprábamos además casitas bajas y terrenos en Castilla-La Mancha, en pueblos pequeñitos. Con lo cual, para que veas que incluso la riqueza no está puede estar en las grandes ciudades, como aquí en la Costa del Sol, en Málaga, puede estar en una gran ciudad, pero también la riqueza existe en pueblos pequeñitos cuando tú tienes esa visión de decir, oye, ¿qué necesita un promotor? ¿Qué necesita un inversor? Esto, vale, yo se lo voy a dar todo mascado. Y yo se lo doy todo mascado y se lo pongo ahí. Y esa diferencia de ese valor es lo que a mí me hizo poder luego crear un patrimonio importante. Entonces, esa parte nos trae muy buenos recuerdos y aquí, debido también a la situación también política y demás, pues, y además porque hay que dejar espacio a vosotros sois expertas y lo hacéis de maravilla, el coger a un inversor, y eso es lo que me maravilla de vuestro modelo de negocio, que cogéis a un inversor que tiene X ahorros y le hacéis que esos ahorros se multipliquen con seguridad en un activo que vale 2X, se lo convertís en 3 o 4X, le dais tranquilidad, cogéis
aportéis tanto valor a esa persona que tiene esos ahorros, que sabe que tiene un activo y sabe que su dinero está multiplicando en un activo real. Entonces hay que dejar a los expertos como vosotros esa parte, es verdad, y yo dedicarme a la parte que mejor se me da, y es coger un activo que quizás nadie quiera y yo lo pueda trocear, lo pueda agrupar o pueda hacer cosas para que dotarlos de rentabilidad para luego darlo a vosotros y vosotros hagáis toda esa parte y creéis riqueza, ¿no? Yo creo que hay sitio para todos. Yo que he tenido la suerte de... El otro día lo hablaba de esto, digo, uno de mis mayores agradecimientos en la vida es que tengo acceso a muchísima información y todos los libros que quiera. Pues he leído muchísimo sobre inversión inmobiliaria y debo admitir que tu libro me parece el más completo en cuanto a todas las formas de las que se pueden ver una inversión inmobiliaria, porque además hay aspectos con ejemplos concretos puestos por ti de forma muy creativa de intervenir en un negocio donde todo el mundo gana. Eso y decir, ¿y si lo planteas desde este punto de vista? ¿Y si lo planteas de esto? ¿Y si ofreces que de ese proyecto tú te quedas con un apartamento y haces? O sea, hay tantas formas de ver una cosa. Y para la deuda también. Fíjate que hablo que el activo, que tú me debes un dinero, yo te debo un dinero, qué maravilla utilizar un inmueble donde tú y yo ganemos las dos cosas. Totalmente. Porque tú sabes, en el sector inmobiliario hay mucha gente que lo que va es a engañar al de al lado, o al otro, o al comprador, o al vendedor, o al inversor, a quien sea. Y parece ser que cuanto más te engañe yo y más no sé qué, y eso al final tiene los caminos muy cortitos, las patitas muy cortitas. Entonces, efectivamente sí, lo bueno que me ha dado todos estos años es ver distintos aspectos donde un propietario, cuando yo sé las motivaciones que tiene, o un comprador, un inversor, sé que quizás puedo plantear la operación de otra manera, donde todos podamos ganar, y operaciones que parecían imposibles se han podido hacer, o operaciones que no se pueden hacer ahí en ese momento, a los 2 años aparecen de nuevo, ¿no? En la misma operación con el mismo vendedor que de repente la había sacado de la venta porque había pensado que ahora podía hacer. Esa parte de la creatividad es maravillosa. Totalmente. Pero me alegra mucho. Totalmente. Además, yo lo leí y después está en audiolibro también, entonces me encanta, o sea, yo sí que soy de esas personas que no puede estar parada. Entonces, cuando hubo una época que iba mucho en tren y me ponía el audiolibro, y de un libro que ya había leído decía, ostras, ¿cómo no he escuchado? ¿Cómo no he caído? Yo esto no lo había leído, iba al libro y digo, sí, está en el libro. Pero porque son tantos ejemplos tan diferentes que igual yo creo que hay un proceso madurativo de nuestra empresa donde había cosas que quizás se nos escapaban por no tener la madurez suficiente de entenderla y después de pronto conectar y decir, ostras, esto que me pasó, esta es la idea. O sea, para mí buenísimo. Pues sí. Bueno. Y si tuvieras que contarnos, Juan, alguna operación muy exitosa en todo este recorrido que tú llevas como inversor, ¿cuál sería? Algo de lo que te sienta... Siempre hablo de que en la vida hay 3 aspectos, ¿verdad? Hay un triángulo y además es muy polémico porque al final dices tú, porque va contracorriente a lo que es Ahora te pongo el ejemplo, no me quiero evadir, ahora te pongo un ejemplo concreto, pero siempre digo que pero tiene relación con esto. Está la persona que le pone mucha actitud, muchas ganas, mucha pasión y venga y yo puedo con esto, esa es la parte de actitud. Luego está la aptitud con P, que es el conocimiento, la gente lo que sabe, lo que aprende de un área determinado. Y luego está la suerte. Y el gran desconocido es la suerte. Y todo el mundo cree que tú cambiando esas 2 variables, venga, aprendo mucho y tengo una actitud de muerte, ya me como el mundo. Y tristemente no es así. Es decir, y yo siento que bueno, todos conocemos personas que de repente ves a alguien que ni tiene los conocimientos, ni tiene la actitud, que va con la vida como de pasota, pero tiene suerte en un momento dado. ¿Por qué cuento esto? Porque esto me pasó a mí cuando yo me arruiné. Hablando de, tú me dices, Juan, ha sido muy fácil. Cuando tú he visto esta pregunta, digo, es que es facilísima la respuesta. Y mira cómo tiene que ver la suerte. Bueno, la suerte y la no suerte, pero sí, la suerte. De repente, lo de Gran Vía, ponemos ahí todo el capital, 80 personas, bueno, se nos fue la cabeza a Belén y a mí, y de repente eso obliga a cerrar todas las agencias porque hice una apuesta muy heavy, montar una macroagencia en el mismo Gran Vía, en Madrid. Entonces, al final me arruino, de repente me cuesta mucho cerrar las agencias y de repente empiezo a hablar con una persona que se dedica a la banca, tengo mucho tiempo, no sé qué hacer, no tengo dinero, me encuentro muy agobiado, lo típico. Y aparece la primera operación, que es la mejor, figúrate, la mejor yo creo la mejor por lo que representaba y también, no sé si en cuantía no, pero en su momento, vaya si lo era. Porque de repente nos llega un suelo en un pueblecito, en Recas, en Toledo, ese es directivo de la Caixa que se asoció conmigo, él era prestamista y yo me enseñó muchas cosas del dinero y me enseñó pues eso, a comprar inmuebles sin dinero. Y de repente nos llega este suelo, un suelo para hacer X viviendas,
Y empezamos a estudiarlo como me habían enseñado a mí a estudiarlo otra persona cuando me había arruinado, porque yo de repente me fui a dar clases de algo que no tenía ni idea para qué iba a servir, el saber la edificabilidad de un suelo, pero si yo me dedicaba a intermediar en pisos. Y me empieza a enseñar, y yo no sabía, pero me decía, sí, Juan, aprende esto porque igual te puede servir ahora que tienes tiempo, que ya me has hecho caso, ya has cerrado las agencias. Esto me lo decía un vecino mío. Y me fui con él, que era promotor, y me enseñó. Y figúrate cómo las piezas se van juntando y de repente la primera operación le preguntamos a un intermediario que conocíamos, oye, mira, estamos con este suelo que hemos adquirido o vamos a adquirir, no me acuerdo qué le dijimos, y de repente nos dice, oye, espérate, no le dijimos el precio, y dice, espérate que creo que tengo un promotor que está buscando un suelo para construir ahí. Por eso digo que aquí yo no tenía conocimiento de temas de suelos, actitud tampoco mucha, porque venía de una crisis tremenda, y de repente nos llega y dice, sí, sí, y le decimos, mi ex socio, Juan, me dice, se llama como yo, me dice, pídele una carta de compra. Y yo digo, qué raro, Dios, todavía no lo hemos comprado, pero bueno, le pedimos una carta de compra. Y ese suelo nos lo compraban en 580.000 euros. Y tuvimos la carta de compra y nos decía, diles cómo nos lo va a pagar. Y nos pone eso. Claro, esa parte, esto para la gente que dice, pero no tenían miedo que te lo pueden quitar, figúrate que no lo habíamos comprado, ni habíamos señalizado el suelo. Pero el tema del fíngelo. Habíamos fingido como que ese suelo lo íbamos a comprar, o lo habíamos comprado, no sé qué jerga utilizamos, pero sí hicimos creer al intermediario y al comprador, al promotor, de que ya era nuestro. Cuando vemos la oferta de 600 y pico mil que costaba el suelo 120.000, era $500.000 de pavos en una primera operación limpia. Claro, imagínate, yo que venía a no tener un duro, de haberme arruinado, verme con $500.000 de euros para repartir entre 2 personas, total que dimos 6.000 euros porque no teníamos más. Y además mi socio era de los ricos, dice, no, yo no pongo un duro, aquí tú tienes que buscar la vida, buscar 3.000, yo busco 3.000 y demás. Y eso me hizo mucho bien, porque él me podía haber ayudado con los 6.000, y sin embargo, eso hizo participar a mi familia para que pusiera 3.000 euros. Y esa operación con 6.000 euros, porque ese es el apalancamiento, tú miras el ratio de rentabilidad, con 6.000 pavos fuimos a una notaría y todo, y al final, claro, imagínate, de 6.000 los convertimos en 500.000. Esa es la rentabilidad. Y de esas operaciones hicimos varias, no tan grandes, pero sí de doblar, porque aquí no doblamos, aquí fíjate, con 6.000 a ganar 500.000, por esas seguimos bastantes y ahí volvimos a recuperar el patrimonio, y cuando lo recuperamos llegó lo que ya sabéis, la segunda quiebra, que es cuando conozco a estos ricos, que es el BBVA, que llama a nuestra puerta, ve lo que hacíamos, Belén y yo con los suelos que hacíamos operaciones estas, y el banco te da. Y lo que tú ves como algo maravilloso, coño, me dan $500.000, precisamente otra vez $500.000, me dan $500.000 para que nos gastemos en inmuebles, no hemos pedido nada. Pues eso se convierte en una pesadilla. Cuando tú crees que son maravillosos, se convierte en una pesadilla que no es tal pesadilla, porque conozco a esos ricos que pongo esos trucos, me cambian la vida y me hacen escribir estos libros. Entonces, al final, todo lo que yo he creído que era muy malo, luego se ha convertido en muy bueno, o esta parte me ha servido de ejemplo, la pregunta vuestra, Espe y Tania, para que veamos cómo la suerte influye. Esa operación podía haber llegado a la número 15 y la primera haber sido algo escalonado, que es lo que la sociedad te hace creer, que el éxito a veces, sí, el éxito a veces va escalonado, pero a veces de repente te ayuda ese $500.000 para arrancar, no sabes por qué ha llegado ese suelo al primero, pero sí te da el motor para seguir haciendo más y en muy poquitos años hacer algo que tú pensabas que no ibas a lograr, que era triplicar el patrimonio de la etapa anterior, que luego la vida te pega otro palo y te lo quita. No pasa nada. Igual la vida me empieza a pegar otro palo en otro término y me lo termina quitando, no lo sé, pero cuando ya te ha pegado palos, dices tú, no pasa nada. Aquí al final es sangre fría y vamos a ver qué ha ocurrido y a partir de ahí vamos a cambiarlo todo, ¿no? Pero esa operación fue la más rentable. Sí. O sea, que pasa realmente de la decisión con las peores consecuencias, que fue la de montar la agencia, a de repente encontrarte un éxito de este tipo y casi que por un factor de suerte. Sí, pero no es lo que hablábamos, no nos quejábamos, decíamos, bueno, algo me deparará la vida bien, voy a aprender, figúrate que si no hubiera aprendido cómo evaluar un suelo, tener esos ciertos conocimientos, es decir, algo de conocimiento se había, no mucho, pero había algo, lo suficiente, pero no negarme a lo que la vida me decía. Sergio Fernández habla mucho de que la vida te va primero susurrando, luego te grita un poquito y al final te chilla. Pues en mi caso yo siempre he dicho, oye, hasta que en 2 personas distintas no me dijeron, Juan, tú tienes un conocimiento que tienes que empaquetarlo en un libro. Y yo no le hice caso a Sergio, y me lo dijo. Y luego fue Anso Pérez el que me lo volvió a decir unos años después. Y dije, espera, igual esto tiene sentido, ¿no? Y entonces yo soy mucho de eso de que el tren solo pasa una vez, no. El tren va a pasar varias veces porque ese tren está para ti. Ahora,
Si tú eres alguien que dice, me da igual el tren, yo mi vida es esta es una mierda, no me da, ya me han dicho que tengo que hacer esto, la vida te va a ir avisando. Si luego al final tú no lo haces, vale, pero yo sí, yo he dicho, espérate, a ver qué me dice la vida, y ahí he sido observador y al final he ido haciéndole caso, ¿no? Yo estoy seguro que la vida nos ha juntado a nosotros en el tema inmobiliario por lo de tren-avión también, aparte de que nos caemos muy bien y demás, pero también yo creo que estamos, vemos los negocios y vemos la vida distinta, de igual forma. Queremos ayudar a inversores, ¿qué es lo que te mueve a ti y a mí? Nos mueve la pasión de ayudar a personas a que su capital y a crear riqueza, valor, ayudar a nuestro equipo. Esos son valores muy sanos. Entonces, algo ha hecho que nos juntemos más allá del lado personal, del lado profesional también. Entonces, qué bonito que yo me dedique más al tema avión, que tú te dediques más al tema tren, que eso no significa que colaboremos porque hay un fin último que es ese. Igual que el fin de los libros es no escribir más libros, no es el hecho de presumir de cuánto he vendido, que la gente me lo pregunta ni me interesa, no sé ni cuántos seguidores tengo. No, mi mundo no es el mirarme el ombligo, mi mundo es, ¿te ha servido esto? Vale, fantástico, me voy contento. Y el ser útil, esa parte de utilidad. Y eso es lo que creo que tenéis vosotros también, ¿no? Que habéis sido útiles a multinacionales que no os han tratado como debiesen, no pasa nada, pero es que había que pasar por ahí, porque eso seguro que os ha servido luego para que a vuestro equipo, no, porque si no hubiera pasado, y esa es la lectura que yo hago humildemente desde fuera, si no hubierais vivido lo que vivisteis en esas multinacionales, ahora vuestro equipo igual no recibiría el mismo trato. Totalmente. Entonces, eso es así. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Mira, atrás y unen los puntos, ¿no? Sí, al final incluso hay mucha coherencia en ti, porque conocemos tus inversiones, conocemos la forma en la que escribes y el contenido que ofreces, conocemos cómo participas cada vez que te pedimos ayuda y después también conocemos tu parte personal, ¿no? Y la persona con la que más comparte la vida, y todo es coherencia, todo hay detrás muchísima generosidad, muchísimas ganas de aportar valor, de dejar una huella positiva, de que todo el mundo gane. Entonces, es que es lo que os decía, ¿cómo no va a haber absolutamente coherencia auténtico. cuando Belén ha sufrido todo lo que ha sufrido? Porque aquí contamos cosas buenas, pero ha habido cosas también muy malas. Y Belén ha seguido ahí. Y Belén ha sido la primera que ha tirado el carro. Y cuando ha habido cualquier situación, es la primera que ha dicho, oye, vamos para adelante, ¿no? Entonces, es lo que he dicho. Si yo brillo un 10, pero Belén brilla un 80. Y la gente con la que me codea, vosotras brilláis un montón. Y yo te lo he dicho a ti en reuniones que hemos tenido aquí, que es impresionante tu cabeza, cómo lo orquesta todo. Entonces, es que esa gente es la que tiene que salir ahí el mundo a cambiarlo, ¿no? La gente como vosotras, ¿no? Por eso digo que sí, que me alegra que lo veamos igual. Un match entre Belén y nosotras también. Sí, tiene mucho valor, sí, gracias. Vale. Bueno, Juan, es inevitable también tenerte y no hablar de fiscalidad, porque al final es algo con lo que te ha definido y digamos que el primer libro ya lo entrega sobre ese tema. No siempre se habla de esto en voz alta, ni la gente, es un poquito tema tabú. Ahí tú lo abordas de frente y eso creo que ha sido algo que a mí de hecho fue como entraste en nosotras, fue a través de tus opiniones sobre fiscalidad, porque era difícil encontrar gente que lo abordase de esa forma. Incluso con cierta ironía inteligente a veces que nos encanta y nos conecta. Sí. De hecho, cuando estuvimos hablando una vez, en una cena que tuvimos, estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo salirte un poco del marco o el marco en el que nos ha tocado jugar y cómo estamos un poco cogidos. Y me dijiste, ¿te estás leyendo el libro? Cuando llegues al truco 23, me dices. Entonces, yo además nuestro número favorito. Exactamente. Ay, qué bien. Sí. Claro, ya me he leído el libro. Le metes Jordan. Y cuando llegué al truco 23, me encontré con una frase maravillosa, que es la que te quiero dar pie para que nos cuentes un poquito sobre eso. Dice, el rico nace en un mundo lleno de leyes, lleno de normas, decretos, obligaciones, impuestos y cadenas, incluso con un dueño prefijado. Pero pronto el rico irá buscando su lugar para pasar desapercibido e intentará desaparecer para poder ser más libre. Bravo. Por eso en el libro primero hablo de famosos, Belén Esteban y otros muchos famosos, que más allá de que te guste el personaje o no, ¿vale? A mí yo no etiqueto si el personaje me gusta o no. Yo lo que digo es, todos los personajes tienen algo que dices tú, oye, esto que tú acabas de leer, es decir, vamos a ver, ¿cómo que tengo que? No tengo que, es decir, yo soy libre perfectamente de decidir si presento las cuentas anuales o no. Sé que puedo tener una sanción, pero ¿por qué tengo que presentar las cosas tal y como? Y es lo que viene a decir esa frase, es decir, el rico sabe las normas. De hecho, cuando me acuerdo de una época de mi vida, en ese grupo selecto de los ricos, antes de montar la escuela, cuando monté la escuela de inversión, además de montar la escuela de inversión, iba con este grupo selecto de los ricos y íbamos ayudando a muchos promotores que se había quedado la banca promociones enteras y les había quitado todo su patrimonio, iban a embargarles porque les debía dinero al banco, y nosotros íbamos pues para salvar esas promociones que las tenía el banco
Y les decía, teníamos el abogado del promotor que decía, no, es que eso puede ser apropiación indebida. Y le decíamos, cuénteme cuántos casos ha tenido usted en su despacho en los últimos 6 meses o un año de apropiación indebida. Y claro, esas preguntas no se las esperaban. ¿Por qué? Porque al final existe tanto miedo en la sociedad y tantas leyes que el rico juega con la estadística. El rico dice, vale, yo sé que puedo hacer esto y puedo no hacerlo. Perfecto, es como lo de comprar Bitcoin. Yo puedo comprarlo a través de un exchange o puedo comprarlo a través de un sistema descentralizado donde yo no tenga que dar ningún tipo de dato. Pues seguramente el rico lo hará por aquí. ¿Es legal? Sí, las dos cosas son legales. Pero el rico utiliza este camino menos transitado. Aquí es lo mismo. El rico lo que hace es intentar desaparecer, conoce todas las leyes, sabe algunas triquiñuelas, las que sean legales. ¿Para qué? Para seguir pasando desapercibido. Y entonces eso es lo bonito. Y si ese vídeo que luego lo quitaron, luego yo... Ya lo hemos comentado, el vídeo de quién es tu dueño, que es un poco heavy porque habla del tema de votar y demás, ya he hecho spoiler, pero al final es verdad, es decir, damos mucha importancia, todo aquello en lo que tú te fijes crece, ¿no? Y entonces a mí me da mucha rabia poner la televisión a veces y ver que el 70-80% de las noticias, de los medios de comunicación, están hablando solo y exclusivamente de política, no están hablando de este tipo, de cómo hacer que la vida del ser humano sea más rica. Ya sabemos lo que ocurre en la política, ya sabemos que no te gusta, ya sabemos que te vas a encabronar, ya sabemos que hay un montón de noticias que no te van a gustar. ¿Por qué seguimos ahí poniendo el foco? ¿Por qué? Porque lógicamente el político y el sistema y el gobierno y la caverna lo que quiere es que tú estés dentro de esa parte del problema. El rico no, el rico desaparece, como bien pone ahí, y el rico lo que dice es, no, a mí no me interesa ese mundo, a mí me interesa crear riqueza, crear valor, lo que hacéis vosotras, lo que hacemos todos, crear un mundo mejor, y eso significa desaparecer cuanto más mejor. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que intento que la persona diga, oye, en el momento que tú votas o en el momento que tú pones el foco, estás pidiendo quién quieres que te gobierne, luego te guste o no te guste. ¿Por qué? ¿Tú crees que el mundo es como el IVA? El IVA no existía. Y había carreteras y había hospitales. Hace una semana le decía yo a Belén, digo, mira las universidades que llevamos récord en recaudación de impuestos. Pues creo que la última universidad pública que se ha hecho hace 4 o 5 años no se ha vuelto, o más años. Es decir, no se invierte el dinero en lo que se tiene que invertir. No pasa nada. Yo no me voy a enfadar, no me voy a quejar. Pero yo no pongo el foco ahí. Y el rico, efectivamente, ese capítulo a mí me encantó escribirlo porque ese vídeo a mí me marcó y lo vi hace un montón de años y dije yo, es verdad, ¿por qué ponemos el foco ahí? Vamos a poner el foco donde haya alegría, riqueza y donde al final el rico pueda conseguir todo lo que quiere pagando impuestos, que luego dicen, no, es que tú no eres solidario, es como cuando pegan palos a los que se han ido de España y demás, pero ¿por qué intentamos quitarle la libertad al ser humano? ¿Por qué se la quitamos? Y le estamos quitando hasta la opinión, la expresión y te están dando palos, eso es lo triste, ¿no? Pero sí, me alegra que te haya gustado eso y sí es lo que te decía. Digo, léete ese capítulo porque a mí me marcó y creo que tiene mucho sentido, sí. Totalmente. Bueno, pues estamos llegando al final, sí. Juan, que no me veas hoy si nos está aportando un montón de valor, pero es verdad que te estamos quitando también mucho tiempo. Yo, antes de cerrar, hay una frase tuya que además he tenido la oportunidad de leer y de compartir contigo, que me pareció maravillosa porque es totalmente coherente con tu filosofía de equilibrio y de vida, en la que dices, de nada vale tener un vino gran reserva si luego no te lo bebes. Y de nada vale tener patrimonio si no lo disfrutas. Me encantó, me encantó. Sí, es maravilloso. Eso tiene que ver, ¿conocéis la historia del Omni? ¿No? Que la cuento alguna vez, la del Omni de Fernando Moreno, a mí me cambió la vida. Tiene que ver con esto, con lo del tema de disfrutar, ¿no? De repente, en esa etapa mía de intentar crecer, ¿no? Pues estaba con este gran maestro mío, Fernando Moreno, ese gran gurú. Y me acuerdo que de repente, pues eso, yo tenía mis trabajos, mis historias, y Fernando nos dice, oye, mira, vamos a empezar con esta anécdota, con esta historia. Un voluntario, y salió un voluntario, dice, muy bien, Luis, dice, vamos a ver, ponte en situación, vas a las 12 de la noche caminando en una calle, no hay nadie, tú ves que no hay nadie, todo de noche, y de repente viene un ovni. Y ese ovni te coge, te abduce, te mete en el ovni y te lleva un montón de años luz a otro planeta, totalmente distinto. Tú alucinas, llegas a ese planeta, parece que es una vida similar a la de la Tierra, no es la Tierra, es otro planeta totalmente distinto, y te dice el ovni, dice, mira, voy a venir a por ti, no sé si mañana, dentro de un año, dentro de 15, pero voy a venir por ti y te voy a llevar a otro planeta distinto. Dice, así es que aquí estás. De repente tu vida te encuentras con que ya no tienes familia, no tienes amigos, no tienes trabajo, no tienes hipoteca, no tienes nada, y entonces la pregunta que decía Fernando es, ¿qué es lo que harías tú?
¿Qué harías de distinto con respecto a la vida que acabas de pasar? De repente te encuentras en un planeta totalmente diferente, con gente que parecen humanos pero no son humanos, y en algo que parece una ciudad pero que no es la Tierra. ¿Cómo diseñarías tu vida? Entonces la gente empieza a hablar, no sé qué, y empieza a decir, pues yo haría este cambio, haría este otro. Dice, muy bien. Y termina diciendo Fernando, ¿sabéis quién es el ovni, no? Y no, un ovni cualquiera, ¿no? Dice, no, el ovni es la muerte. Entonces, al final, todo esto, lo que decimos del Gran Reserva, es decir, tenemos tantas cosas ahí maravillosas, todos estos trucos están relacionados para eso, para que al final tenemos playa, aunque no tengas playa, aunque estés en un pueblo, en una montaña, tenemos una vida. Y al final, muchas veces las cosas materiales, lo que te vende el sistema de nacer para que no te cuestiones nada, de que seas muy ignorante, de que pagues muchísimos impuestos y te olvidas del caviar, de ese buen vino que es la vida, y que tienes una pareja maravillosa, unos hijos maravillosos, y cuando dicen, no, es que mi familia es lo más importante, es que mi pareja es lo más importante. Y yo siempre digo, fantástico, entonces tu trabajo no es lo más importante. No, mi trabajo no. Vamos a hablar de experiencias. ¿Qué experiencias has tenido este mes con tu pareja? ¿Cuánto tiempo le has dedicado al cabo de la semana? ¿Cómo te has divertido con ella o con tus hijos? O con lo que sea. O con un hobby. Que te encanta este hobby. ¿Cuándo es la última vez que empezaste con él? No, es que no tengo tiempo. Ay, ¿qué es lo que haces? Esto otro. ¿Y qué tal? ¿Cómo puntúas? Yo soy mucho de decir, ¿cómo puntúas este trabajo que tú tienes de 1 a 10? 10 es una pasada, te lo pasas de muerte, no quieres que acabar nunca, y un 2 o 3 o 1 es una castaña. Y lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Bueno, pues esa puntuación te va a marcar. O cuando tú hablas con un hijo y le dices, oye, ¿cuál es mi relación contigo de 1 a 10 con respecto a hace 6 meses? ¿No? Y intentas buscar un punto de referencia para decir, vale, pues, ¿qué es lo que tengo un 6, ¿qué puedo hacer para tener un 7 o un 8? ¿Qué harías tú? Y empiezas con esas preguntas poderosas para cambiar, ¿no? Tanto el comportamiento de un hijo, de ti hacia él, como de un compañero. Esto es válido para todo. Pero al final, esa frase que tú has leído, Tania, tiene que ver con eso, con que nos olvidamos de vivir. De hecho, el cuarto libro, Los trucos de los ricos 4, que es una novela, habla mucho de esa parte donde hay un matrimonio con 2 hijos que se encuentra atrapado en una vida vacía, donde ven que no tiene sentido tanto las reflexiones que hacen los protagonistas, Lucía y Pablo, como Ricardo y Sonia, que es el matrimonio, ¿no? Y entonces es muy interesante esa novela porque lo que pretendo es que el lector se dé cuenta de que tú puedes tener una vida ganando 600 euros, 800, maravillosa, si te tomas esa copa de vino y no tienes que tener 8.000 pavos al mes. Puede ser. Ahora, si estás atrapado en un sistema donde al final no eres dueño de tu tiempo y no puedes tomar ninguna decisión, pues igual es bueno que leas Los trucos de los ricos 4 porque es una novela donde puede ser real o no, ahí lo voy a dejar, donde no soy yo, ni es porque mucha gente dice, 2 hijos y matrimonio, ¿sois vosotros? No, no somos nosotros, pero sí sé quiénes son esos protagonistas de esa novela. Entonces, hay gente que ha hecho eso, y cuando leas la novela verás, pero se puede vivir así, perfectamente, y no es un crimen, pero ahí te saboreas esa copita de vino, te saboreas esa comida rica, y igual no tienes que tener un gran buffet, pero tienes que hacerla feliz, y eso es preocuparte por vivir. Esto es lo que pretenden los 3 libros, y el cuarto lo mismo, que seas más libre. Por eso yo voy siempre con un águila pequeñito de estos de goma, para hacerle entender a la gente que estos trucos no es para que tengas más y seas el más guapo de la clase o el vecino que más coches tiene o más casas. La gente dice, Juan se dedica a los inmuebles. No, es un medio. Lo importante es tomarte ese vino con quien tú quieres, disfrutar de la vida, y cuando algo, por eso me encanta Forrest Gump, porque corre y nadie le dice, ¿cuándo vas a parar de correr? No lo sabe. Y de repente un día para de correr y dice, hasta aquí ha llegado. Eso es lo bonito, eso es saborear la vida. El decir, ¿por qué tiene que estar todo planificado? La película Parásitos, que ganó un Oscar, cuando el niño le dice al padre, pero papá, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Cuál es el plan para mañana? Dice, el plan es no tener plan. Porque ¿qué te crees? Que todos los que estamos aquí sin casa, que ha habido una inundación, estamos en un polideportivo, teníamos un montón de planes. Entonces al final es vivir, saber que hay incertidumbre, eso no quita para que tú tengas tus objetivos, tus ilusiones, tus motivaciones. En mi caso el baloncesto, ¿no? Eso es maravilloso, pero busca tú también tus razones para estar siempre con lo que decíamos antes del tono, ¿vale? No del estado emocional, el tono, para que tu tono sea un tono que tú te sientas bien, que tu gente se sienta bien alrededor. Todo eso. Perdona la chapa que te he puesto. Maravillosa. Juan, y ya para rematar, venga, claro, hemos hablado de muchas cosas y es muy difícil sintetizar eso. Entonces, ¿cómo podría empezar? Una persona que se está cuestionando ahora, oye, no estoy cómodo, esto que ya dice, me cuestan los lunes. ¿Cómo puede empezar esa persona a ir cambiando poco a poco su ruta alternativa?
Pues al final, como, por ejemplo, como todo en la vida, ¿no? Con el tema del personaje, ¿no? La estrategia. Es decir, es como cuando alguien tiene 10.000 euros y te dicen, ¿cómo puedo empezar a invertir? ¿No? O yo quiero cambiar mi vida, o quiero mejorarla, o quiero, ¿cómo empiezo? Pues al final es trabajando eso que no trabaja nadie, que es esa parte de estrategia, esa parte de mentalidad que decía Tania también, que decís vosotras. Es decir, ¿en qué te quieres convertir? Ese salto que yo le invito a la gente, digo, vámonos ahora al 2035. Vámonos y vamos a ver un día de nuestra vida, la tuya y la mía, y vamos a charlar y vamos a jugar sobre eso. ¿Cómo queremos que sea? ¿Qué queremos? Olvídate de las posibilidades de que te han dicho que esto no es posible. ¿Cómo quieres estar tú en el 2035? Olvídate de que si va a haber un meteorito, si va a haber una pandemia. No, no, háblame de tu vida. ¿Cómo? Si tú fueses el director que vas a hacer una película sobre ti, ¿qué película sería? ¿Y qué personaje? Pero sin acritud, es decir, llegaremos o no llegaremos, pero yo quiero tener claro hacia dónde, ¿vale? Yo tengo un buen amigo, el hijo de un buen amigo, que de repente había estudiado una carrera para ser economista, para hacer una MBA, de repente en su vida se da cuenta de que lo suyo es la comunicación y en su familia dice, ya no quiero seguir por aquí. Su padre era empresario, patatín, fue un caos y de repente este tío ha nacido para ser comunicador. Y dices tú, él cogió tan jovencito, tuvo la osadía de decir, no, esto no me lleva, con 20 y tantos años, no me llena. Entonces, esa queja que estamos diciendo, ese inconformismo que tienes con algo, es un toque de atención para decir, muy bien, ahora diseñemos 10 años vista y de allí vengamos para acá. Y ahora dices, vale, tienes claro el personaje, cómo va a vivir, qué vas a hacer, qué vas a hacer con tu vida, qué quieres crear o no crear, cuál es tu propósito, cómo quieres disfrutar de la vida. Háblame de todo esto. Y cuando yo tengo todo esto, ahora a partir de ahí, y esto es lo difícil, Tania y Espe, este rol, este personaje del 2035, este día a día, vamos a tomar todas las decisiones que podamos, habrá unas que no, porque si tienes que pagar la factura de la casa, pues tienes que estar sirviendo copas, ¿vale? Pero tú ya quieres llegar aquí. Y lo que hablábamos antes del fingir, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos a ir buscando gente que le pasó lo mismo que tú, que empezó de camarero, empezó de lo que sea, y se quería dedicar a los inmuebles o lo que sea. Pero todas las decisiones tienen que ir con respecto a llegar a ser esta persona, a vivir, con pequeños cambios. Oye, si tú te quieres ir a un sitio a vivir, vamos a pasear, que lo dice Sergio también, vamos a pasear por ese barrio, vamos a ir viendo ese tipo de gente, vamos a empezar a investigar esos entornos, lo que hemos hablado, las fichas de confianza, vamos a trabajar todo esto, sin empezar a hacer, sino simplemente estoy con la planificación, con la estrategia, con el guión de la película, de mi película. Luego llegaré, pasarán cosas, igual que en toda película hay desastres, hay situaciones, pero tengo claro dónde quiero llegar. Esa es la parte que no le va a gustar al que nos escuche, que no trabaja casi nadie, pero es lo que marca toda la diferencia, porque si no, la gente, el sistema te vende que venga, que te pongas a hacer cosas. Y no, lo que hay que hacer es parar, reflexionar y decir, venga, vamos a ver cómo diseño todo esto, igual que las inversiones, lo que he dicho de los caballos, lo mismo con vosotras, que se empape de cómo hacen las inversiones Tania, cómo funciona su club Tania y Espe, lo mismo la escuela de inversión o cualquier otro, y al final cuando tú has visto y has tenido tiempo para eso, dedicar tiempo, si tienes una rutina y quieres hacer cambios, no vas a lograr nada, porque tienes que tener tiempo para eso. Igual el primer objetivo es, voy a sacar 2 horas al día, porque no las saco, porque tengo 3 trabajos o porque tengo estas obligaciones. Ese es el primer objetivo, sacar. ¿Para qué? Es que esas 2 horas no vas a hacer nada más que esto. Modo periodista, modo hablar con gente, ver vídeos, meterme en un canal, charlar con gente, irme a desayunar a un sitio, irme a un evento y estás en en Extremistán. Estás en sitios donde pasan cosas. Yo le voy a decir a esa persona que quiera cambiar su vida es que esté en sitios donde pasan cosas y que le dé importancia al guión de la película, al diseño, y eso es lo que al final funciona. Es como cuando me dicen, Juan, a los 80 años, ¿qué vas a hacer? Lo mismo, es decir, porque esto me llena, me gusta, ya me visualiza con 80 años haciendo esto. Igual luego de repente hago otra cosa porque me llama otra cosa. Ahora he vuelto a jugar al tenis cuando llevaba 20 años sin jugar al tenis, porque me llamó el tenis. Entonces hay algo que te llama y la gran mayoría de la gente no escucha, porque está con la rutina y con que esto es así. España va mal y como va mal, pues yo no puedo hacer otra cosa. Eso es lo peor. Totalmente. Bueno, Juan, Nos hemos es un extendido honor mucho. tenerte Gracias. en la ruta. Gracias de nuevo Un por placer. esa generosidad tan grande, Nada, porque encantado. de una cosita así eres capaz de poner un montón de fantasía, de luz, de brillo y de todo. Gracias también. Así que de verdad, gracias Gracias a por los estar dos. por aquí. Muchas gracias. Y a quien nos escucha, si hay algo que os ha hecho clic o que os ha removido por dentro de todo lo que hemos visto, alguna frase que os haya marcado especialmente, nos va a encantar leeros en los comentarios, o incluso, oye, si habéis tenido la oportunidad de leerlo y querer añadir otras frases que os haya marcado, pues sería muy interesante. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.